Nos vamos con otro tema que está entrelazado, como bien lo dice Hugo, porque la infiltración de Estados Unidos por parte de sus enemigos no solamente está en el sistema de justicia, sino también en otras instancias, incluyendo los mismos partidos políticos, pero lo vemos en agencias federales, lo vemos en el Congreso de los Estados Unidos, lo vemos en la economía de los Estados Unidos, porque hay grandes fondos de inversión estadounidenses que han invertido en estos momentos para impulsar un poco más la economía china que, de acuerdo a muchos expertos, estaba cayendo y tenía problemas, pero se vieron inversiones importantes. También se ve en la influencia que hay de China, por ejemplo, o de otros actores externos en tomas de decisiones en alcaldías, en legislaturas, en actores políticos importantes, actores culturales, etcétera. Y esto, como bien lo dice Javier, no es exclusivo de los Estados Unidos, también lo tenemos en América Latina y en Europa de una manera despampanante. Vámonos con Hugo sobre los mecanismos de infiltración que se han usado adelante. Te decía, creo que todos vamos coincidiendo de que hay una conexión plena y absoluta en cada uno de los factores que vamos desarrollando hasta aquí. Para hacerlo de una forma muy concisa, me gustaría hablar de dos eventos que han sido ampliamente difundidos por todos los medios de comunicación y todas las plataformas. En el punto de la penetración, totalmente de acuerdo, hay un flujo ingente de capitales extranjeros que han permeado todos los niveles de la vida institucional, han penetrado la vida política, han penetrado el aparato de justicia, han penetrado los medios de comunicación, han penetrado las instituciones educativas y la academia y sus instancias de investigación. Pero yo creo que hay dos momentos que también están como parte de otros de los puntos a desarrollar. Uno de ellos que me llamó muchísimo la atención fue la conferencia de prensa de el hijo del presidente de los Estados Unidos en las escalinatas del Congreso norteamericano. Dejando de lado cualquier tipo de análisis de naturaleza política, yo invito a cualquier persona que escuche la declaración del señor Hunter Biden, sobre todo los primeros 60 segundos, no la parte de introducción, sino donde él dice que él asume la responsabilidad a partir de dos factores. Dice que él asume su responsabilidad con respecto a su rol en la empresa Burisma y después que asume su responsabilidad frente a su interacción con intereses capitales e inversionistas chinos. Quiero cerrar este paréntesis de esa declaración. ¿Qué refleja esto? Y otra vez esto no es ingresar en un prejuzgamiento, no es una vulneración a los derechos del señor Biden Jr., no es entrar en el debate de la cuestión de la presidencia de su señor padre, a quien él intenta exonerar en la declaración. Pero estamos conscientes de que a este individuo, cuando lo despojamos de apellido, cuando lo despojamos del momento político, estamos hablando de una persona con un acceso pleno y absoluto al más alto nivel de decisión política en el país más poderoso del orbe y que está diciendo de que estuvo de una forma que asume errónea, influenciado por capitales que están íntimamente vinculados a algunos de los aspectos más corruptos del sistema oligárquico generado por la ex Unión Soviética y de que fue parte de intereses no exactamente sanos a partir del adversario geopolítico más grande que tiene este país? Segundo aspecto, el señor Garland nos dijo en una conferencia de prensa cuando se descubrió ante la opinión pública norteamericana que durante 4 décadas un individuo de un país que se supone, de acuerdo a toda la academia liberal, liberal en el sentido woke norteamericana, no representa ningún tipo de amenaza. Un país que se encontraba en la inminencia, y que analizaremos más adelante, querida Maybord, de obtener concesiones solamente comparables al denominado deshielo que le diera el presidente Obama, estoy hablando de Cuba, tenía a un señor de nombre Manuel Rocha infiltrado en el más alto nivel de decisión política del gobierno norteamericano. Y aquí quiero hacer una comparación válida en función de esa declaración, porque Garland dice, es uno de los peores desastres
en la historia de la inteligencia y contrainteligencia de los Estados Unidos. Amigos míos, que tú conoces muy bien, amigos tuyos también, querida Mayward, coinciden en que solo se puede comparar el affair Rocha con Aldrich Ames, aquel famoso ex operador de la CIA norteamericana que afectó tanto los intereses estratégicos norteamericanos que se colocó en riesgo la posición de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Todo aquel que recuerda la interacción de este tipo de factores habla siempre de Ana Belén Montes. Ana Belén Montes era una analista del Departamento de Defensa, una instancia que a partir de su propia función constitucional no ejerce ningún tipo de debate ni define políticas de Estado. El señor Rocha fue 2 veces embajador en la Argentina y en Bolivia donde jugó un rol fundamental en catapultar a Evo Morales y a su proyecto como organización híbrida a la posibilidad del acceso al poder, pero también fue parte del Consejo Nacional de Seguridad, fue el funcionario civil de más alto rango del Comando Sur de los Estados Unidos y fue parte de alguna de las instancias de consulta y debate de mayor jerarquía en la estructura norteamericana. Si estos dos casos no te hablan del nivel de penetración, simplemente para usarlos como casos de estudio, creo que estamos mirando el lugar equivocado. Debemos estar conscientes de que hoy día la penetración plena, total y absoluta en el ámbito político, judicial, jurisdiccional, académico, de información, de investigación y de desarrollo de conceptos es pleno, total y absoluto. Y que los adversarios de este país, no solamente los estatales, los paraestatales, que incluyen las organizaciones del crimen transnacional organizado, se está llevando de una forma deliberada, organizada, planificada y que ya coloca en cuestión y en tela de juicio la capacidad de sobrevivencia de la vida institucional del país, que son los Estados Unidos. Así es, hay tantos elementos de infiltración que se han probado a lo largo del año 2023, elementos que han sido también señalados en informes y reportes. Recientemente estuvimos en Londres y tuvimos la oportunidad de atender a varias reuniones y ruedas de prensa donde se dejaba colar como, por ejemplo, en Inglaterra, el sistema de inteligencia también está infiltrado, porque como decimos, esto no es exclusivo de Estados Unidos o de América Latina, sino que está en todo Occidente, ni tocar el tema de España, donde Hugo y yo tuvimos oportunidad también de estar este año y de observar de manera directa cómo han sido estos mecanismos. Vámonos con Javier, porque por aquellos lados también está de moda este mecanismo de infiltración que ha brotado a lo largo y ancho de este año. Adelante, Javier. Acá, más que de moda, ya ha sido una institución que algunos de esos personajes que son doble agentes, triple agentes, topo, pase a la historia. Incluso se decía de un famoso edificio de Montevideo, de la Rambla de la Costanera de Montevideo, el Panamericano, que era el mejor alojamiento de espías de todos los países que había. Pero es cierto, tanto los militares de la policía como los propios tupamaros, digamos, arrepentidos, siempre citaron la influencia de un personaje en la embajada de Estados Unidos, topo de la inteligencia cubana, el señor Evia Corcuera, como el que le daba, digamos, las instrucciones o las sugerencias de cómo actuar a estas guerrillas terroristas uruguayas, y como el que habría determinado indirectamente que pasaran del accionar puramente propagandístico de copar un supermercado y repartir la comida entre los pobres, de secuestrar a alguien que estaba, digamos, acusado de corrupción, pero soltarlo, que pasaron a la sangre, que pasaron al asesinato. El primer asesinato fue el del funcionario norteamericano Dan Mitrione, y parece que este caballerito, Evia Corcuera, introdujo en la inteligencia de los tupamaros la versión de que él había sido torturador, de que él había venido a dar clases de tortura a Uruguay y de que había estado, lo que después fue comprobado como absolutamente falso, en estas funciones de policía política en República Dominicana, la cual nunca había pisado siquiera, ¿verdad?
Bueno, por un lado están los que desde el gobierno de esa época identifican al señor Evia Corcuera como el espía cubano dentro de la Embajada de Estados Unidos. Pero también estos tupamaros arrepentidos, estos tupamaros románticos, digamos, dicen que como la URSS en esa época ya tenía a Perú sin disparar un tiro, simplemente por hacer una asistencia buena en un terremoto y dejar algunas donaciones, a Perú, al Perú de los militares aquellos socialistas, en la palma de la mano y Allende por el voto, el Uruguay no les era interesante, entonces quisieron provocar a que los tupamaros empezaran esa andanada sangrienta para que fueran reprimidos y no molestar a la Unión Soviética con estos niños de pecho, ¿verdad? Ambas partes coinciden en una cosa, este funcionario y otros existieron y siguen existiendo. Luego, bueno, en toda esta migración, los cubanos, que en Uruguay son bastantes miles, y los venezolanos, saben que acá hay gente de inteligencia infiltrada en varios estamentos, generalmente en las casas de ayuda de inmigrantes, pero yo me recuerdo una peluquería de acá del centro de Montevideo, Galería Cristal, que es una de las más populares, Plaza del Entrevero, en la cual un día me fui a cortar el pelo y los señores peluqueros eran muy desembosadamente militares, evidentemente eran militares, y por el aspecto físico me pareció que tanquistas. Cuando les pregunto tanquistas, quedaron helados, porque eran tanquistas del ejército cubano. Empezaron a hacer la comedia del que estamos en contra, que nos fuimos porque estamos en contra. Y digo, bueno, vengan a la radio y charlamos. Ah, no, eso no. Bueno, así pasaron los meses. A los 8 o 10 meses aparece un venezolano y otro más en el negocio. Y yo cuento esa historia y me dicen, ¿y nosotros? Si bien no hemos torturado y no hemos desaparecido y no hemos caído en ilegalidades, también hemos sido hasta hace muy poco del SEBIN y tenemos buenas relaciones. Así nomás, en medio del público te lo confiesan. Y uno les dice a los organismos de inteligencia, es como decirle que salió el sol, no te dan la mínima chance de tomar en serio un tema de eso. Y como digo cubano, como digo venezolano, cuando las últimas elecciones se dieron varios disturbios muy serios, pero muy serios por allá por el shopping center, que rompieron todo lo que pudieron, esos disturbios estaban monitoreados de cerca en la cuadra siguiente y en la cuadra anterior por chilenos de los que después supimos bastante cómo son capaces de destrozar una ciudad como Santiago de Chile. Digo, ¿no? Bueno, estaban los chilenos mirando lo que pasaba en Uruguay. Y los organismos de inteligencia, muy bien, muchas gracias. Digo. O sea, yo sé que no hay presupuesto, yo sé que no hay de repente chances de que de repente te lleven en el Parlamento una moción muy profunda a este respecto, pero realmente la cosa está. Y el poco control migratorio que tiene Uruguay, ni hablemos, ¿no? Porque cuando vinieron los famosos expresos de Guantánamo, ahí sí los organismos de inteligencia militares avisaron de alguno que era absolutamente probable que fuese terrorista aún. Y lo fue, señor Villar, y lo fue. Y cruzó sin autorización la frontera varias veces para hablar con Géneres y para hablar con las famosas madres de Plaza de Mayo, hasta que un día apareció en Turquía. Y todos los organismos ahí sí habían avisado. El gobierno de Mujica en ese momento no solo no hizo nada, sino que se rió. Y cuando los otros refugiados, los de Siria, que vinieron unas 50, 100 familias, no solo que mandó a gente del Frente Amplio y a gente relacionada con la Embajada de Irán a hacer el filtro de esos refugiados, sino que cuando los organismos internacionales le preguntan a Mujica si prefería cristianos o bahá'í, Mujica le dijo que de ninguna manera, ¿no? Entonces, claro, acá recibimos a los topos, a los quinta columnas, parece que de brazos abiertos. Y una vez más, Estados Unidos no está vacunado contra eso. Así es. Estados Unidos no está vacunado contra eso y son muchos los elementos que están sobre la mesa. Por cierto, que esta semana Nicolás Maduro hizo un programa con Alex Saab y hicieron una alegoría a ser espía en Estados Unidos porque estaban respondiendo al ex asesor de seguridad de la Casa Blanca durante la administración del expresidente Donald Trump,
el señor John Bolton, que había señalado que Alex Saab había regresado a Venezuela en un carácter de doble agente. Vamos a escuchar a Eric sobre su posición en relación a la infiltración de Estados Unidos por los enemigos y pasamos al otro tema. Adelante, Eric. Me imagino que la infiltración hace en absoluto al fenómeno sistémico que hemos visto este año, también gracias a los esfuerzos enormes de quienes ya han asumido desde el ámbito republicano que esto es una guerra cultural, han permitido percibir que existen factores de infiltración muy claros. Ciertamente, me parece capitular recordar lo de la comisaría de la policía política china en mitad de Times Square en Nueva York. Me parece muy importante dejar en claro de que más allá de los globos y de cualquier otra situación, hay un permanente flujo de extranjeros de los cuales no se tiene ningún registro ni data a través de la frontera sur. Todo esto está, por supuesto, interconectado. Tenemos que verlo en una interseccionalidad, en un esfuerzo de interseccionalidad, si no, no es comprensible, pero sí, hay una infiltración y sí, coincido, no empieza ayer, no es un fenómeno de 2023. La infiltración comienza largo atrás y sin embargo, el mayor factor de infiltración no son ni los espías, ni los agentes, ni quienes de una u otra forma acomodan dentro del sistema de inteligencia de un Estado, en este caso los Estados Unidos, sino quienes ya desde unas posiciones de decisión juegan para intereses que no son los de los estadounidenses. Y en eso hay que dejarlo muy claro, yo quiero ser enfático, el fenómeno de los Biden va a ser un aspecto que vamos a estudiarlo por años desde la academia seguramente. No van a ser los medios de comunicación, está clarísimo. En esta guerra cultural, esos son también espacios de disputa que han sido ya ocupados. La media corporativa está a través de un sistema de cooptación del capital privado que se llama en los Estados Unidos el índice corporativo de equidad, capturada, está ocupada, está condicionada, ha sido sometida, políticamente hablando, sodomizada, y hoy día es incondicional de lo que la izquierda norteamericana dice. No vamos a esperar noticias del Washington Post, del New York Times, hay que ver nada más el régimen de propiedad para entender de que no puedes esperar noticias, mucho menos imparcialidad ni objetividad informativa. Pero lo cierto es que, sin embargo, la historia va a revisar, y de la historia no van a poder escapar, el rol de los Biden en este proceso que para mí es muy importante durante este año 2023 de revelación de en qué estado de situación estamos. Yo parangono lo de los Biden, el único parangón que encuentro en la historia es seguramente Irán-Contras. Esto de Ucrania, esto del desangrar el erario público estadounidense para mandar billones de billones a Ucrania, obviamente me imagino con una expectativa de retorno que existe, porque no son dólares que se ponen directamente en el bolsillo de Zelensky. Estos dólares van a través de proyectos, de programas, de ejecutores de esos proyectos que en su 90% son americanos, son capitales americanos destinados a aspectos que van desde la provisión de armas hasta la provisión me acabo de enterar, enormes programas en los Estados Unidos para reasentamiento de refugiados ucranianos, cuyo presupuesto pasado a terceros interesados, a terceras partes, es millonario, solamente con el rol de adaptarlos a la cultura norteamericana, proveerles suficiencia lingüística y algunos otros aspectos que parecen hasta obvios, pero en los cuales está invertida una gran cantidad de ese capital que se va teóricamente a Ucrania, pero que regresa más rápido de lo que se va a bolsillos, que me imagino después, no le sorprenda a nadie, se conviertan en contribuyentes de la campaña del Partido Demócrata, o en este caso la campaña de reelección de Joe Biden. Es un sistema tal que solamente lo he visto con Oliver North. De hecho, yo califico a Hunter Biden como el Oliver North de los demócratas. Vamos a descubrir dentro de 5, 10, 15 años, cuando destapemos a la luz de la historia y cuando se desclasifiquen seguramente los pormenores de todo aquello que hoy día le están negando incluso al Congreso de los Estados Unidos dentro del Partido Demócrata, que lo que hubo aquí fue ciertamente similar a lo que pasó, y no vamos a hacer en esto ningún favoritismo, en el tiempo en el que estaba a cargo de inteligencia de los Estados Unidos o del Departamento de Estado, nada menos que George Bush padre. Fue en ese momento que empezaron los desaciertos en política exterior, como Irán-Contras, que fue básicamente el
proveer de armas a los iraníes con el pretexto de después proveer de capital a los supuestos aliados de los Estados Unidos en una supuesta guerra contra el comunismo que no terminó siendo tal guerra en Centroamérica. Al final de cuentas, hay que ser bastante honestos, el bipartidismo le ha hecho mucho daño a los Estados Unidos, y en ese bipartidismo, en esa especie de colusión que a veces tenía formalmente la cara de demócrata y en otras ocasiones de republicano, de los capitales de la guerra, de gente que no tiene ningún tipo de interés real en los estadounidenses y sus valores, se han podido pues limpiar miles de dólares, de los cuales al final no hemos tenido ninguna cuenta como residentes de los Estados Unidos. La conclusión de esto fue en septiembre de 1991, durante la primera gestión de George Bush hijo, salió básicamente la desestimación de la causa contra el coronel Oliver North. El coronel Oliver North, que había sido el chivo expiatorio, que salvó a todo el sistema político, a todo el pantano, de caer en el juicio de Irán-Contras, terminó siendo absuelto de todas las culpas al declararse improbadas las acusaciones contra él en 1991, cuando el hijo de su gran protector, el presidente Bush padre, asumió la presidencia de los Estados Unidos. Estamos en un momento similar. Hoy día el poder está completamente en manos no solamente del gobierno, probablemente no tienen legitimidad, pero tienen todo el poder, así que está el sistema de medios para validar lo que sea que ellos dicen, está el sistema de las agencias federales para silenciar al que no esté de acuerdo con la narrativa oficial, y finalmente está la academia, que hoy día está ayudándoles a construir como parte de esta estructura de negación de la realidad, verdades alternativas y explicaciones que seguramente en el tiempo tratarán pues de instalarlas como las explicaciones de lo que sucedieron en estos aciagos años en los Estados Unidos. Pero está penetrado los Estados Unidos a niveles que no se reducen a los espías. Yo sé que el señor Rocha es capitular para entender el proceso de lo que ha sido la inteligencia y los desaciertos de la inteligencia estadounidense en Latinoamérica los pasados 20 años, pero no se reduce a un espía de Fidel. El señor Rocha seguramente es uno y yo calculo, Maybord, deben ser todavía por lo menos 2 docenas de tipos como él que están infiltrados. Realmente hay muchos que deben estar allí, en ese grupo, y que todavía no han salido a relucir y no sabemos si lo va a hacer. También tenemos acusaciones y señalamientos contra senadores, contra, por cierto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, que dicen que ahora trabaja para otros intereses que no son el gobierno de los Estados Unidos, sino gobiernos extranjeros. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de este programa, pero antes quiero invitarlos para que pasen por Freedom Voice Report. Ahí tienen el código de barra para que se unan a todas las actividades que estamos haciendo para mantenernos libres. Si ustedes quieren colaborar de alguna manera o publicar alguna información en nuestra página web, por favor, comuníquense con nosotros